Eso que acabas de decir es muy hermoso porque esa campaña que hizo el presidente Uribe le devolvió la estima a este país. Empezaron los colombianos a creer de nuevo que este era un país maravilloso, con grandes riquezas, con cosas muy hermosas y empezó a crecer. Digamos que el conflicto en Colombia no ha parado. Se mermó en algún momento por la fuerza, digamos, militar y policial que implementó el presidente Uribe en su momento, después el proceso de paz con el presidente Santos. Con el presidente Duque también retrocedió un poco porque todo lo que se adelantó en el proceso de paz con el gobierno de Duque se devolvió. Entonces, digamos que en los últimos 25 años han sido un ir y venir, pero dentro de todo eso ha habido cierta estabilidad, sobre todo económica. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza La Mirada para Víctor Gómez, mi compañero, y esta servidora. En nombre de todo el equipo, es un placer sabernos en su compañía. Recuerden que la vida es un ratito que debemos intentar aprovechar cada minuto para hacer las cosas lo mejor que podamos, para tratar de hacer de nosotros la mejor versión, siendo mejores seres humanos, mejores ciudadanos. El tiempo apremia y la vida es ahora. Así mismo es, y cada vez que usted tiene la oportunidad de vivir una experiencia, aprenda de ella y aplíquelo para mejorar, nunca para guardar rencor. Vamos a felicitar de nuevo a Aníbal de Castro, que anoche recibió el premio al mérito periodístico en el contexto de los reconocimientos que entrega La la 14ª Asociación de Cronistas de Arte, porque es un reconocimiento a su carrera, un hombre que además fue un servidor diplomático en nombre de la República Dominicana en el Reino Unido, pero ha tenido una dilatada, productiva y respetada trayectoria periodística. Hoy, director del periódico Diario Libre. Se ha combinado en la persona de don Aníbal de Castro un reportero, un columnista, un ejecutivo de medios de comunicación, un director de periódicos y un diplomático. A carta cabal ha podido conjugar estas dos actividades, tanto en el mundo del periodismo como en el mundo diplomático, y lo ha hecho de una manera muy profesional y que su trayectoria ha servido de ejemplo. Anoche, pues la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, entregó reconocimientos en una 14ª entrega de lo que son los premios Acroarte al mérito periodístico, y allí se escogieron diferentes personalidades como don Aníbal de Castro, Fernando Hasbún, Josefina Miniño, también diferentes periodistas de las diferentes filiales, tanto de la Florida como de Santiago, como de la diáspora en Nueva York, y también un homenaje muy especial a la señora Dania Goris, periodista, hija de Pía Rodríguez, con sus programas y sus diferentes medios, puntos de vista. Tiene 55 años. Se dice rápido eso. De manera ininterrumpida. Ininterrumpida, así es, digno de mérito. Pero las palabras de don Aníbal de Castro me llegaron mucho. Incluso estoy escribiendo algo que me motivó a escribirlo porque le escuché hablando de cómo en esta era digital el periodismo se hace más necesario que nunca. Sí, es cierto, porque como todo el mundo se ha vuelto un pseudo periodista, pues el formalismo debe marcar la diferencia y seguir siendo el garante de las sociedades. Bien, Colombia, que ha tenido, la verdad, que un proceso político en las últimas décadas. Qué pena, ¿eh? De guerrillas, de paz. Narcotráfico, inestabilidad, atentados. Ha vuelto ahora en los últimos días a vivir importantes manifestaciones de violencia. El pasado fin de semana, el senador y candidato presidencial Mario Uribe Turbay, nieto del expresidente colombiano Julio César Turbay Ayala, fue víctima de un atentado y lucha por su vida. Aunque estable, su condición es crítica, dice el parte médico. Perdóname, Lisette, nieto de un expresidente e hijo de una mujer asesinada también por la guerrilla en un secuestro y por las luchas con el narcotráfico. Ciertamente. Bueno, pues hoy también ha habido otros atentados en el Cauca, en el Valle del Cauca. Para mañana el presidente Gustavo Petro hará un consejo de seguridad en Cali y dicen los partes internacionales de los últimos minutos que ha solicitado ayuda a los Estados Unidos, particularmente
al FBI en procura de investigar lo que fue el atentado a Uribe Turbay. Dicho esto, tema que vamos a tratar con nuestra corresponsal en Colombia, vamos a darle paso a la mirada en contexto como antesala a estas informaciones. Adelante. La violencia política vuelve a aparecer en el escenario colombiano, pero, contrario a hace 30, 50 u 80 años atrás, el detonante no es ideológico ni por las conspiraciones de grupos narcomilitares, sino que esta vez las causas pueden ser más complejas que hace décadas. En esta ocasión, la víctima proviene de una familia que ha estado muy vinculada con la violencia en Colombia. Se trata de Miguel Uribe, nieto del expresidente Álvaro Uribe. Uribe, de 39 años, se encuentra en cuidados intensivos luego de sufrir un atentado a manos de un niño de 15 años, quien en un acto político el sábado 7 de junio baleó al también senador. Uribe, quien ha sufrido la violencia política en carne propia, se convirtió en huérfano de madre de edad de 5 años cuando Diana Turbay, su progenitora, fue secuestrada por el cartel de Medellín bajo la orden de Pablo Escobar y murió un año después en un fallido rescate. Su abuelo, el expresidente Álvaro Uribe, también fue mencionado en varias ocasiones como simpatizante de grupos paramilitares de la extrema derecha colombiana durante la década de los años 80. Y aunque no es algo nuevo en el accionar de los procesos históricos colombianos, lo cierto es que se ha revivido un capítulo que parecía haberse cerrado en el pueblo colombiano. Y es que la mancha de sangre en el ciclo electoral rumbo al 2026 asemeja lo ocurrido hace décadas en 1990, cuando 3 candidatos presidenciales fueron asesinados durante sus campañas. Pero no se puede dejar de mencionar que la actual situación es muy similar a lo ocurrido en 1948, cuando fue abatido en un mitin político Eliezer Gaitán, un político liberal cuya ejecución dio pie al famoso Bogotazo. Ahora, las quejas se vierten contra el gobierno de izquierda de Gustavo Petro, quien mantiene un discurso recurrente contra la desigualdad social colombiana y la necesidad de materializar reformas que creen condiciones más favorables para los muchísimos pobres en Colombia. En tanto, el único que nunca deja de rendirse es el pueblo colombiano, que otra vez vuelve a salir a las calles a reclamar que pongan un alto definitivo a la violencia política que solamente favorece los grandes intereses capitales, haciendo otra vez a un lado las necesidades de un pueblo bueno, que ha tenido que sufrir tantas veces por los intereses egoístas de clases que al final solo les interesa convertir el sudor de ellos en cifras cada vez más altas en sus exclusivas cuentas bancarias. Ya estamos en contacto con nuestra corresponsal amiga en Colombia, Carol Fior Pérez. Buenas noches, Carol. Buenas noches, Lisset. Buenas noches a nuestro compañero, a la audiencia. Qué bueno estar con ustedes. Estoy muy feliz de estar en la mirada porque quería estar aquí desde hace tiempo. Lamentable que sea para noticias no tan agradables desde Colombia, pero tenemos que abordar todo con toda la objetividad y pues acá podemos profundizar un poco más. El informe que acaban de presentar tuvo un pequeño error que yo creo que es mi deber corregirlo. El senador Miguel Uribe Turbay es nieto del expresidente Julio César Turbay, quien fue presidente de 1978 a 1982. Se confundieron ahí con el nombre, sí, él tiene el mismo apellido del expresidente Álvaro Uribe, pero no tiene ningún vínculo familiar. Correcto. Sí tenemos que decir que es el pupilo del presidente Uribe, pero fue nieto del expresidente Turbay. Gracias por esa rectificación a nuestra mirada en contexto. Claro que Víctor, sí. ¿querías? Sí, también recordar que su madre, como lo señalaba la mirada en contexto, también fue víctima de un secuestro y de un posterior asesinato en la época de los enfrentamientos entre el cartel de Medellín, la guerrilla y el gobierno, casualmente también de su abuelo, del presidente Turbay. Y le decía yo a Lisset que llama la atención, Carol, y duele mucho ver que Colombia esté dando reversa, que vuelva para atrás en épocas que se entendíamos ya superadas en cuanto a violencia política,
y amenazas con temas de seguridad, después que Colombia se había convertido en un destino turístico que había incrementado los visitantes de todas partes del mundo. Los dominicanos van mucho a Colombia y hay un crecimiento del turismo, y sobre todo con aquella estrategia de cuando el presidente Álvaro Uribe de que el riesgo es que te quieras quedar, y entonces ahora volver a ver estos actos de violencia en Colombia. ¿Cómo se sienten los colombianos y colombianas? ¿Cuál es la situación que se está viviendo allá con estos hechos de violencia? Eso que acabas de decir es muy hermoso porque esa campaña que hizo el presidente Uribe le devolvió la estima a este país. Empezaron los colombianos a creer de nuevo que este era un país maravilloso, con grandes riquezas, con cosas muy hermosas, y empezó a crecer. Digamos que el conflicto en Colombia no ha parado. Se mermó en algún momento por la fuerza, digamos, militar y policial que implementó el presidente Uribe en su momento, después el proceso de paz con el presidente Santos. Con el presidente Duque también retrocedió un poco porque todo lo que se adelantó en el proceso de paz con el gobierno de Duque se devolvió. Entonces, digamos que en los últimos 25 años han sido un ir y venir, pero dentro de todo eso ha habido cierta estabilidad, sobre todo económica. ¿Qué pasa ahora? Hay que entender también la dinámica de la política, es decir, 200 y pico de años gobiernos conservadores en Colombia, al mismo poder, se lo turnan uno a otro. En este gobierno que ya tiene 3 años llega un gobierno alternativo, progresista, que a muchos les gusta, a otros no les gusta, con un ideal muy garoso, para decirlo así, que es la paz total. Es decir, el gobierno de Gustavo Petro quería hacer la paz con todos los actores del conflicto armado, que son muchos. Está la guerrilla con todos sus derivados, los paramilitares con sus derivados, y el principal mal que tiene Colombia, el narcotráfico, aliado por supuesto con los campesinos que cultivan la hoja de coca, que es la materia prima de la cocaína, y de todo lo ilegal y lo ilícito, ¿no? Yo creo que ese es un panorama que es difícil de entender a la distancia, pero que lo que estamos acá y nos dedicamos a comunicar es nuestro compromiso explicárselo. Entonces, los intentos por esa paz total del presidente Petro, pues no han sido lo que esperaban, sin lugar a dudas, y ha ido incrementándose todas las dificultades, pero además un elemento fundamental y lamentable, y es esa polarización política que ha habido en Colombia, sobre todo en los últimos 2 años. El primer año estuvieron un poco calmados porque, bueno, nuevo gobierno, pero a partir del 2023, mitad del 2023, 2024 y lo que va de este año, ese dime y direte, ese atropello permanente, esa discusión y esos altos niveles de agresividad entre el gobierno de Gustavo Petro y la oposición, que no es solo el presidente Uribe, la oposición es mucho más, ¿no? El Congreso prácticamente tiene una gran bancada de oposición. Entonces, todas las reformas que el presidente Petro ha querido implementar, necesarias, porque hay que decirlo de esa manera, a la salud, la pensional, a la educación, a la laboral principalmente, que es el talón de Aquiles y la que más problema ha dado, pues no han podido avanzar en el Congreso porque tienen la oposición en contra en todos los aspectos. Entonces eso ha incrementado esa distancia y ese acaloramiento entre los dos bandos del país, ¿no? Esa polarización que la oposición con un montón de gente, no solo el presidente Uribe, y el gobierno de Gustavo Petro con sus seguidores. Espero como que ahí quede un poco claro para el panorama hacerlo más amplio. Interpreto por lo que dices, Carol, que parecería entonces que la clase política ha antepuesto y antepone sus intereses y tal vez de cara a las elecciones antes que el país. Yo diría que sí, Lisset, y es muy triste decir eso, y el mejor ejemplo de eso ha sido este año con la propuesta laboral. Digamos que la propuesta laboral se pueden hacer algunos ajustes que la oposición le pedía, y de hecho mañana, después de 6 meses, miren que todo pasa por algo, después de 6 meses de haberla hundido tantas veces y que por eso el presidente Petro manda una consulta popular, mañana habrá sesión permanente todo el día hasta que se pueda desarrollar. Es decir, parece que hasta se asustaron los políticos, porque hay que decirlo de esa manera para que la gente lo entiende. Están tan asustados con la situación de orden público
que el Senado estaba paralizado por el atentado contra el senador Uribe y mañana decidieron trabajar y terminar todo el día para adelantar esta propuesta, que ojalá salga adelante, que le quiten cosas, que le pongan cosas, no importa. Lo importante es que salga adelante y que se beneficien los trabajadores colombianos, que son el 90% de la población, porque solo el 10% es empresario, pero el 90% de los colombianos son trabajadores de a pie que salen todos los días y que perdieron conquistas como trabajadores durante años y que el presidente Petro se las quiere devolver y que todos esos intereses que están, por supuesto, representados en el Congreso no ha querido ceder. Pero mañana hay trabajo en el Congreso. Pregunta por qué. Bueno, porque creo que están asustados con todo lo que han generado con esa polarización política. Carol, con relación al presidente Gustavo Petro y unas declaraciones que ofreció momentos después del atentado contra el senador, y es que señalaba que porque el presunto sicario o el ya apresado sicario es menor de edad, él hizo mucho énfasis en proteger los derechos, en que la justicia debe darle protección al menor, y eso ha generado mucha controversia tanto en las redes sociales como en diversos círculos políticos de Colombia. ¿En qué ha parado la situación de este jovencito apresado acusado de atentar contra la vida del senador Turbay? Muy importante. Primero te tengo que contar que en este momento ya está en el búnker de la Fiscalía. El búnker de la Fiscalía, para que la gente entienda y se ubique mejor, es el lugar más seguro que tiene Colombia, donde van los casos de alto impacto en Colombia, donde hay que proteger a esos testigos porque son la pieza clave del encadenamiento de un delito o de una situación. Es decir, los narcotraficantes, los grandes narcotraficantes que atrapan en Colombia, colombianos o dominicanos o de cualquier país, cuando los atrapan los llevan ahí porque ahí garantizan su integridad. Esto mismo acaba de pasar con este joven. ¿Por qué? Primero porque es un menor de edad. Las leyes son universales. Hay que proteger a un niño que no llega a 15 años de que le pase cualquier cosa. La constante es que cuando un sicario, una diferencia entre un sicario y un mercenario, yo creo que eso debe tenerlo la gente claro que es una cosa y la otra. Este joven, un sicario, cuando los sicarios cometen un delito o algo que debió cometer un adulto y que usan al menor como instrumento, lo matan inmediatamente. Este joven está vivo, un niño menor de 15 años. Entonces hay que protegerlo por sus derechos fundamentales como niño, pero además hay que protegerlo porque maneja información sensible. De ahí depende la investigación de dónde está el fondo de ese intento de asesinato del senador, porque fue él uno de los que cometió. Ya hay varias teorías, que había otro que dio orden, pero todo eso la Fiscalía lo tiene en investigación muy cerrado y no ha querido compartir información real. Todo lo demás es especulación, pero lo cierto es que ya se llevaron a ese joven para el búnker de la Fiscalía para proteger sus derechos fundamentales por ser un menor, pero además para proteger esa información valiosa que ese niño tiene para ver cómo vamos a desenredar ese nudo. ¿Quién es el autor intelectual? ¿Quién es? ¿Detrás de quién está este intento de asesinato de este senador y de este precandidato presidencial? ¿Quiénes Carol, dicen que...? Sí, les escucho. Perdóname, esto recuerda el asesinato del candidato presidencial del Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán. Pregunto, Sí, sus hijos, inclusive hasta la forma en cómo atentan contra la vida del senador cuando él estaba dando un discurso en un meeting en Bogotá. Ajá. Inclusive también se comenta que el cuerpo de seguridad que tenía a su cargo la protección del candidato, del senador, pues ese día redujo su escolta, que estaba Así supuesto es. a tener 7 personas y solamente tenía 3 escoltas con él en ese momento. Y también Así la es. forma en cómo lo cargaban, recuerda la imagen como cargaron también al malogrado candidato Luis Carlos Galán. Preguntarte, los hijos de Galán están activos en política, uno alcalde de Bogotá, el otro senador. ¿Se han expresado ellos con relación a esto y cuál es la situación con relación a ellos y este incidente, este grave hecho? Claro que sí, los hijos de Luis Carlos Galán son políticos muy activos, pero yo te voy a recordar a Gustavo, a Rodrigo Lara. También Rodrigo Lara Bonilla. Fue asesinado en un caso parecido, lo que pasa que iba en su carro, pero fue asesinado por un sicario y a la vuelta mataron al sicario. Entonces, eso es lo que hay. Yo entiendo que el presidente Petro lo hizo como advertencia porque ya es una constante de que cuando pasa algo así, un niño sicario
¿Qué es una figura del sicario? Es un niño pobre de un barrio vulnerable, sin educación y sin padres presentes, que el crimen organizado lo usa como instrumento basado en todos esos problemas para que cometa esos errores que debieron cometer ellos como adultos. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, a ese niño había que protegerlo y son cientos de casos. Esos son los más los más conocidos, los que tú mencionas. Pero a Pizarro, a Carlos Pizarro, Sí, por ejemplo, claro. lo mató también un sicario así, montándose Sí, en un avión. Es decir, sí. son tantos casos que han pasado en Colombia que de algo tiene que servir 50 años de conflicto armado. Y el atentado, Alguna no práctica olvidemos tiene también que- la bomba en el avión de Avianca, que se Exactamente. presumía que iba también César Gaviria a bordo. Exactamente. Son miles de casos. La Unión Patriótica mataron a casi todos sus líderes sicarios ordenados por ese entonces, quienes eran los enemigos visibles, Víctor y Lisset. Porque en ese entonces habían enemigos visibles. O eran los paramilitares, o era la guerrilla, o era el narcotráfico. Pero ahora es un conglomerado, ¿no? Y la senadora, Y y también, no recuerda, la senadora que secuestraron, Betancourt. Ingrid Betancourt, Ingrid también, que Betancourt, estuvo también secuestrada. candidata, claro. Y doña Clara y su partner, ¿no? López. Es decir, el crimen organizado ahora es mucho más poderoso porque envuelve todos esos elementos de ideales políticos que ya no existen, pero tienen que el elemento transversal de lo ilícito, la minería ilegal y la cocaína, el narcotráfico, el que financia todo lo malo y el caos en un país como Colombia, que no se ha superado del conflicto armado, que hace el esfuerzo todos los días, que es un país resiliente y que busca la manera de salir adelante, pero son a veces los intereses particulares, como decía Lisset ahorita, están por encima, no solo en lo político, también en ese grupo, porque ahí están esos grupos armados que le han prometido a este pueblo que iban a hacer proceso de paz y, como dicen en Colombia, le han hecho conejo, se han hecho los locos y no han hecho nada porque quieren seguir en su manejo ilícito de todo lo que hacen. Carol, sin duda alguna que todo esto incide en lo que será el próximo proceso electoral no tan distante. Así es. Sin embargo, el hecho, por ejemplo, de que el presidente Petro haya pedido ayuda al FBI, es decir, a los Estados Unidos, podría ser un indicio interesante. ¿Ha habido reacción del cuerpo, de la clase política, de la oposición, a pesar de que Federico Gutiérrez, que es de la oposición, alcalde de Medellín, fue uno de los que instó a Petro a buscar esa ayuda? ¿Y del pueblo con relación a esto? ¿Lo ven bien? ¿Cómo lo reciben? Mira, yo creo que lo van a ver bien y vuelve y juega. Se dan los dos fenómenos, ¿no? Se da el Senado, el Congreso de la República, que no quería legislar, haciéndose los locos, lo van a hacer mañana, y que el presidente Petro diga que va a pedirle al gobierno de Estados Unidos, o más bien a sus instituciones de inteligencia, ayuda, es una señal de que están asustados. Y eso, en el fondo, es bueno. Es bueno porque da una señal de unidad y da una señal de que los políticos tienen que aprender que sus intereses particulares y sus egos tienen que dejarlos debajo de la cama, que primero tiene que importar la estabilidad de un país, su pueblo, el que le da el poder. Entonces, esa es una señal. De hecho, ayer hubo un acuerdo dentro de todos esos consejos de seguridad y de diálogos que han habido desde el domingo. El acuerdo que hubo ayer era entre el presidente Petro, el gobierno y la oposición, de que le iban a bajar a los niveles. Eso nos alegró a todos y nos puso a bailar en una pata, pero lamentablemente esta mañana pasa lo que pasa, que ya van más de 13 artefactos explotados en toda la región litoral del Pacífico, con todos esos muertos y todos esos heridos. Es decir, si los políticos se ponen de acuerdo, los que son visibles, ¿no? Lo del poder visible, seguramente van a detronar y van a destruir al poder que está oculto, a ese crimen organizado que es el que pone en vilo la seguridad de Colombia. Entonces, estas son buenas señales y estoy seguro que hasta los más rabiosos seguidores de Petro, anti-yanquis, como le dicen así, o anti-imperio, aunque no lo celebren, por lo menos se van a quedar callados, porque buscar ayuda cuando se tiene problemas de quien la tiene o de quien puede ayudar es bueno para cualquiera, Sí, pero sobre único- todo eso, bajar los niveles de discusión. Claro. Sí, lo único que Estados Unidos también tiene su barba en remojo en muchas situaciones de tensión interna, sobre todo con lo que está pasando en Los Ángeles entre el supuesto presidente que sí. Donald Trump y la Guardia Nacional, con el gobernador y el alcalde. Pero, Así Carol, es. una pregunta, las encuestas, ¿cómo están las preferencias políticas en Colombia de cara al proceso electoral venidero?
Excelente. Las elecciones son en un año, es decir, este gobierno ya tiene 3 años, tiene el desgaste natural que tiene cualquier gobierno, entendiendo que en Colombia no hay reelección presidencial. Una cosa que el presidente quería como medir era la consulta popular para esas reformas, porque si la consulta popular sale bien, esa es una ventana preelectoral, ¿no? De que el gobierno puede poner otra figura de sus líneas progresistas a ser candidato presidencial el año próximo. Eso no está tan definido todavía. La oposición tampoco está unida del todo. Quiere decir que el panorama político todavía es muy inestable. De pronto, y aquí voy a exagerar o voy a especular, si el senador Uribe se recupera, que yo confío que sí, y sale bien y se puede restablecer en su vida política, él pudiera ser una figura unificadora. Pero eso no se sabe, ¿no? Es decir, la vida del senador Uribe Turbay está en un momento muy difícil como para especular hasta allá. Pero en este momento no hay una figura. De hecho, hay alrededor de 10 candidatos de la oposición, es decir, de la derecha colombiana, para decirlo de esa manera. Y del lado del progresismo hay otros 10 candidatos más los independientes. Y es la primera vez que yo veo en tantos años que tengo vinculada a Colombia, tanta gente queriendo ser presidente de la República. Por Dios. De verdad, y con todos los problemas que hay, en sí, eso es lo más llamativo. Claro, hasta el sábado todo era un discurso antiprogresismo y antipetro, pero en este momento que se desbordó todo el orden público, pues todo el mundo está callado. Pero es la primera vez que hay alrededor de 30 precandidatos que quieren y aspiran a ser presidente. Eso no se sabe, no está claro, y mucho menos con la situación que vive ahora. Ese panorama está mucho más sombrío que nunca antes de lo que pasó con el senador Uribe Turbay. Carol, gracias por tu análisis, tus aportes que nos ponen al día sobre la situación en Colombia. De más está decir que nosotros estamos igualmente muy afectados, es lamentable. Colombia es un país amigo. Los dominicanos amamos Colombia y yo creo que los colombianos aman Dominicana, que vienen muchos también. Así Amor y admiración. Exacto, nosotros esperamos. Perdóname, Lisette. Carol, antes de irte, la posición de los expresidentes. Vi que se pronunció el expresidente Duque, el expresidente Uribe, el expresidente Pastrana, el expresidente Gaviria, ¿se han expresado también? Sí, claro que sí. Digamos que el que ha estado como un poco más sensato y más cercano, dándole más apoyo al presidente Petro, porque a final de cuentas también es una víctima, no es el presidente de turno en este momento tan difícil, es el presidente Samper, el expresidente Samper. Todo lo contrario al presidente Pastrana, que es un adversario rabioso, y por consecuencia, pues el presidente Duque, porque el presidente Duque es un discípulo del presidente Pastrana, por si no lo sabían. En cuanto al presidente Gaviria, ha sido neutral, él siempre como que tira la piedra y esconde la mano. Al presidente Uribe, pues por supuesto un crítico, pero dentro de la prudencia. A mí me ha gustado la posición del presidente Uribe, porque aunque hace las críticas, pero ha sido real, ¿no? Es decir, no echándole más leña al fuego como en el caso del presidente Pastrana, que lo que hace es alborotar más la situación cuando no nos conviene a ninguno. Y en el caso de, ¿cuál fue el que me faltó? Pastrana, Samper, Uribe, Gaviria, Duque. Duque es un discípulo de Pastrana. Y, es decir, si Pastrana tose, Duque escupe. ¿Y Santos? Entonces, lo que Pastrana diga es lo que Duque hace. ¿Y el expresidente Juan Manuel Santos? Bueno, el expresidente Juan Manuel Santos, la semana pasada fue muy enfático por la actitud que tenía el presidente Petro, tan contestataria y hasta agresiva. Pero del sábado para acá lo hemos visto un poco más mesurado. Recordemos que el presidente Santos es un pacifista, ¿no? Es una persona sensata, que trata de que las cosas fluyan, es Nobel de Paz, él no le corresponde ni le toca echarle leña al fuego porque ese no es su papel, al contrario. Él está en este país para apoyar los procesos de paz por encima de todo, porque es premio Nobel de la Paz, ¿no? Así es. Sí, él es pacifista de hace unos años para acá, pero cuando era el ministro de Defensa de Uribe no era tan pacifista. Era otra etapa, pero recuerden que el proceso de... Era otra etapa que Colombia necesitaba. Es que uno juega, yo diría que los políticos tienen que ser así, jugar dependiendo del escenario. Pero recordemos que cuando se vuelve presidente, lo primero que hace es empezar ese proceso de paz histórico para Colombia, que era negociar con las FARC. Había que hacerlo. Esperamos que eso pueda retomarse y en la brevedad posible, porque Colombia merece vivir en paz. Gracias Carol Fior Pérez, con nosotros desde Colombia, ponernos al día sobre los últimos acontecimientos a los que vamos a dar, por supuesto, seguimiento. Claro.